Hermanos, buenos días. Agradecerle a cada uno de ustedes por estar conectados o porque se van a conectar en este webinar en donde estaremos desarrollando el tema de vida y pensamiento de Juan Calvino. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y ya en nuestros ciclos de webinar que durante todo este año hemos tenido, como le decía, vamos a escuchar esta disertación, esta ponencia por el tema vida y pensamiento de Juan Calvino. En esta oportunidad tenemos de invitado al pastor José Daniel Barriga, que nos estará dando este tema. Adelante, pastor. Dios le bendiga. Bien, gracias por la invitación a los hermanos de Civitas Day y les animo a que continúen con esta intención de querer tener mayor profundidad en el conocimiento teológico y también cómo aplicar el conocimiento teológico a otras áreas de la vida y a otras áreas del conocimiento humano. Entonces, esto es muy importante porque a veces se piensa que la teología es una ciencia que está aislada de la vida diaria, y esto no es así. Es más, el mismo Juan Calvino no podría considerarse como un teólogo en el sentido moderno de la palabra, de que solo se preocupaba por los temas religiosos y espirituales. Él también se preocupaba por los temas del día. Entonces, en ese sentido, es muy pertinente la existencia de grupos como Civitas de. Bien, vamos a hablar ahora de Juan Calvino. Hasta hace unas décadas en América Latina, el nombre de Juan Calvino para muchos evangélicos era desconocido completamente. Pero desde más o menos finales de los 80 o inicios de los 90 del siglo pasado, ha habido un resurgir del así llamado calvinismo en cierto sector de la iglesia evangélica. Y esto ha hecho de que Calvino sea más leído y más puesto en evidencia en cuanto a lo que él enseñaba. ¿Qué es lo que enseña Calvino y cómo él llegó a poder materializar estas ideas y cómo él pudo formular estas ideas? Es algo de lo que vamos a hablar hoy día. Calvino nace en Francia, en la ciudad de Noyon. Él nace dentro de una familia acomodada, una familia que tenía conexiones con la jerarquía eclesiástica y también con la aristocracia. Por eso es de que la familia de Calvino querían al inicio que su hijo sea sacerdote, que él ingrese a la vida religiosa, porque al tener estas conexiones era muy probable de que Calvino pudiera rápidamente escalar dentro de la dirigencia eclesiástica. Y Calvino, él a la edad de 12 años, él sale de Noyon porque había una plaga en la ciudad, su padre le da permiso para salir de Noyon y él va primero a estudiar latín y luego él estudia en París artes. Cuando hablamos de artes, eh, tenemos que pensar que en esa época, en ese contexto, cuando hablamos de artes, estamos refiriéndonos básicamente a lógica y filosofía. Se estudiaban 3 o 4 años de lógica. El primer año se estudiaba la lógica de un autor, el libro de lógica de un autor español. En el segundo año se estudiaba la lógica de Aristóteles, junto con algunos comentarios sobre estas obras. Entonces, esto es importante porque en el pensamiento de Calvino posterior vemos que hay un buen desarrollo lógico. Y esto se debe a que él estudió lógica en París. Eh, y luego de que él termina estos estudios y él termina como licenciado en artes, el próximo paso supuestamente sería de que él iba a estudiar teología. En la universidad en la que él estudió, en el college que él estudió, porque la Universidad de París tenía un sistema de colegios, en el college donde él estudió había 4 facultades. La Facultad de Artes, que sería algo así como el pregrado.
Y luego habían tres facultades, la Facultad de Teología, la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina. Supuestamente él iba a estudiar en la Facultad de Teología. Más o menos un poco más del 25% de todos los estudiantes de teología de París estudiaban en ese college. Estudiantes de teología que no pertenecían a órdenes religiosas, porque los que pertenecían a las órdenes religiosas estudiaban en las casas de sus órdenes. Esos estudiantes de teología, digamos, eran lo que se conoce como diocesanos. Ellos aspiraban a ser sacerdotes diocesanos. Para aquellos que no entienden un poco esto, en la Iglesia Católica hay dos tipos de sacerdotes. Sacerdotes que pertenecen a una orden religiosa, como franciscanos, dominicos, jesuitas, etcétera, y sacerdotes diocesanos, que son sacerdotes que no pertenecen a ninguna orden religiosa y que están bajo las órdenes del obispo de la diócesis. Entonces, en las universidades se entrenaba para los sacerdotes, para los que iban a ser sacerdotes diocesanos. Y supuestamente Calvino iba a entrar en esa ruta. Ahora, ¿por qué él no llegó a estudiar teología en París después que él se licenció en artes? Aparentemente, durante los años en que él estudió teología en París, recordemos que él nació en 1509, él es, eh, cuando él estudia artes en París, tenía aproximadamente entre 14 y 18 años, porque en esa época uno podría estudiar en la universidad a una corta edad, solamente necesitabas aprender latín lo suficiente como para poder llevar las clases, porque las clases eran en latín, por eso él antes de estar en artes, él tuvo que aprender latín y luego él podía ya estar en la universidad. Entonces, a él aproximadamente en esos 4 años que él estudió artes, él empezó también a escuchar y en París había mucha preocupación por las ideas de un monje alemán que se estaban expandiendo por Europa y ese monje alemán era Martín Lutero. Probablemente Calvino llegó a conocer algo de esto y tenía cierta simpatía por estas ideas. Por eso es que él no desea formar parte, ¿no?, de la dirigencia de la iglesia, porque él consideraba que la iglesia pues ya se había desviado de su sentido original y por eso él decide no estudiar teología como estaba planeado, sino estudiar en su lugar derecho civil. Solamente existían dos tipos de derecho, el derecho civil y el derecho canónico. Entonces él estudia derecho civil en Orleans. Él deja París, se va a Orleans y estudia derecho. Él termina derecho y termina como licenciado en leyes, pero él, cuando estaba estudiando derecho, él llega a tener una formación, a diferencia de la que tuvo en artes en París, él tiene una formación más humanista. Cuando aquí hablamos de humanismo, tenemos que entender que humanismo se refiere en ese contexto, a redescubrir los clásicos, a redescubrir a los autores griegos y latinos clásicos. En la época en la que se estudiaba, dominaba el llamado escolasticismo. Entonces, por ejemplo, si tú querías estudiar teología, tú no ibas a las escrituras directamente, en sus idiomas originales, que eran el griego y el hebreo, sino tú tenías que estudiarlas desde una traducción que se llama la Vulgata, que era la traducción en latín, y específicamente de una versión que se había hecho en París en el siglo XI, que realmente no era una buena versión. Era una versión comercial, pero que tenía varias fallas. Entonces, había mucha gente que estaba muy disconforme con esto, porque si tú querías estudiar las escrituras, lo lógico es que vayas a las escrituras en su idioma original, pero la mayoría de las facultades de teología no hacían eso. La facultad de teología más se preocupaban no con la escritura en sí misma, sino con los comentarios que habían hecho sobre la escritura los teólogos medievales.
Entonces, los humanistas dijeron que había que volver a las fuentes, había que volver a estudiar griego, a estudiar hebreo, para poder entender las escrituras en su idioma original. Alguien que ayudó mucho en esto se llamó Erasmo, que por cierto también había estudiado artes en el mismo college en el que estudió Calvino, pero varios años atrás. Erasmo escribió un libro llamado Enquiridión, o conocido también como el Manual del Soldado Cristiano, en el cual él hace una fuerte denuncia a esta forma escolástica de enseñar, basada no en las escrituras, sino en comentarios y en glosas, y él dice de que la iglesia necesita una renovación urgente, pero él no rompe con la iglesia católica, sino él solamente indica que la iglesia necesita renovarse. Entonces, eso también influye en el pensamiento de Calvino y de otros reformadores. Entonces, Calvino no decide estudiar teología, se va a Orleans, estudia Derecho Civil con uno de los mejores eh, maestros que había en esa época en Francia, y cuando él termina Derecho y es licenciado en leyes, él se da cuenta que prefiere dedicarse a ser un hombre de letras, es decir, a ser un hombre experto en la retórica, experto en los clásicos, y para esto él escribe un comentario a un libro de Séneca, un famoso autor latino. Y él se pone todo su empeño en esto, pasa casi todo 1531, en 1531 él terminó Derecho, él pasa un año escribiendo este libro y él lo publica de su propio bolsillo en abril de 1532. Lamentablemente, ese libro no tuvo la repercusión que él hubiera querido, y él quedó muy mal económicamente, incluso tuvo que pedirle dinero a algunos amigos porque había invertido casi todo lo que tenía. Y, digamos, un poco desilusionado de esto, él regresa a París, está una breve estancia allí, luego regresa a Noyon a tratar algunos asuntos familiares y, y luego regresa a París, y en París ocurre algo interesante. Un hombre llamado Nicolas Cop, él es elegido rector de la Universidad de París y él da un discurso en el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1533, y él en ese discurso es un discurso que si lo analizamos ahora no es tan rebelde, digamos, pero es un discurso donde él llama fuertemente por una renovación en la iglesia. Él indica que la iglesia debe renovarse, que está encapsulada en tradiciones y en cosas que no son escriturales. Y este discurso cae muy mal en las personas más conservadoras de la iglesia. Destituyen a Nicolás Cop del rectorado. El 19 de noviembre ya el rectorado pasa a manos del antiguo rector, que era un portugués, y todos los que estaban, digamos, asociados con tener simpatías evangélicas, empezaban a ser encarcelados o hostilizados. Entonces, por eso Calvino huye de París. Muchos piensan de que Calvino fue el que escribió el discurso para Nicolás Cop, pero eso no está probado históricamente. Pero probablemente Calvino sí tuvo algo que ver en la redacción del discurso. Cuando Calvino huye, él se refugia en la casa de un amigo y tenía un cargo dentro de la iglesia en otra ciudad, y eso ocurre y pasa casi todo 1534 ahí. Y él, ahí en 1534, escribe un libro en el cual él rebate la doctrina del estado intermedio o del sueño del alma, que era una doctrina que algunos dentro del movimiento anabaptista estaban señalando. Entonces, él va en contra de esa doctrina y escribe su libro. Luego, en 1535, él ya va a Basilea, en Suiza, está un tiempo allí en Basilea, y luego regresa a Noyon, y luego ya quiere establecerse en Estrasburgo.
Pero en Basilea, él se entera de que hubo una masacre de varios amigos, entre ellos algunos amigos suyos, y la razón que Francisco I, el rey de Francia, había dado para hacer esa masacre era que estos eran unos sediciosos anabaptistas. ¿Por qué da esta razón Francisco I? Porque Francisco I necesitaba la ayuda de los príncipes alemanes que eran protestantes. Entonces, en contra del, porque Francisco I, rey de Francia, tenía tensiones con el emperador del Sacro Imperio Romano, que era Carlos V. Entonces, Francisco I no quería, digamos, estar mal con los protestantes alemanes, pero al mismo tiempo no quería que el protestantismo tome fuerza en Francia. Entonces, él, aconsejado por uno de sus embajadores, que era hermano del obispo de París, él dice que diga eso, ¿no? Que eran unos anabaptistas sediciosos, así como estos que estuvieron en la ciudad de Münster, de ese mismo tipo, así como fue la revolución de los campesinos en Alemania en 1525, y que por lo tanto había que matarlos porque eran unos sediciosos. Ante esto, Calvino se enfurece porque era una mentira, porque ellos no eran anabaptistas, y él escribe lo que se llamaría luego la institución de la religión cristiana en 1535. Él lo escribe y por eso él le dedica esa obra al rey de Francia y le dice, esto es lo que nosotros creemos. Nosotros no somos anabaptistas, nosotros no somos rebeldes, nosotros no estamos aquí, no tenemos una motivación política, nosotros somos leales a la corona, no queremos derrocarlo a usted ni a ningún rey, pero nuestra motivación es religiosa, no es política, no tenemos ambiciones políticas. La razón por la que nos hemos separado de Roma es por razones estrictamente religiosas y las razones son estas. Y por eso está escrito la institución de la religión cristiana. Entonces, cuando él va en el camino a Estrasburgo para sentarse allí, él quería ir por un lugar, pero como habían tropas en movimiento por esta pelea que había entre Francisco I y Carlos V, él decide tomar otra ruta más al sur y tenía que pasar una noche en la ciudad de Ginebra. Y allí ocurre lo que ya quizás algunos de ustedes saben, tiene un encuentro con Guillermo Farel. Guillermo Farel le dice, mira, conozco quién eres y necesitamos gente como tú para reformar Ginebra. Y Calvino le dice, no, yo no soy un hombre de acción, yo no soy un hombre de Estado, yo no soy un hombre para ser dirigente de iglesia, yo soy más un académico, un pensador, y por eso me quiero ir a Estrasburgo. Y Farel pues le advierte, ¿no? Y le dice que Dios maldiga tus estudios si es que no aceptas esto. Al final, bueno, Calvino decide quedarse en Ginebra. Entonces, hasta ahí hemos visto más o menos cómo es la vida de Calvino. Calvino estudia primero artes, donde estudia lógica y filosofía, en el Collège du Montaigu, en Francia, que por cierto, ya ese college, el edificio ya no existe, pero en el lugar del edificio está, en lo que era parte del edificio, hay una biblioteca, y en esa biblioteca hay una placa donde están los exalumnos más famosos de ese college, y allí figura el nombre de Juan Calvino en esa placa en París. Así que si algún día alguno de ustedes va a París, puede ir a ese lugar y va a ver la placa allí con el nombre de Calvino. También está el nombre de Erasmo y de otros famosos exalumnos de ese college. Entonces, él estudia primero artes, filosofía, artes entendido como filosofía y lógica, luego estudia Derecho en Orleans y luego él, como un hombre de letras, publica este comentario al libro de Clementia de Séneca y luego huye de París y luego publica
este comentario en contra de la doctrina del sueño del alma de los anabaptistas, y luego ya en Basilea hace el borrador y luego se publica lo que sería la primera edición de la institución de la religión cristiana. Entonces, allí Calvino, con ese trasfondo, llega a Ginebra. Ahora, hay dudas de cuándo Calvino pasa de ser un reformador de la iglesia, perdón, pasa de ser un renovador de la iglesia a ser un reformador. Un renovador de la iglesia, digamos, en la línea de Erasmo, en la línea de otros, en el que ellos no rompieron con Roma, sino que ellos simplemente querían renovar. Y esa era la posición de Calvino por lo menos hasta finales de 1533. Y probablemente hasta 1534, porque él estaba hospedado en la casa de un dirigente de la iglesia católica. Ahora, ¿en qué momento de 1534 o inicios de 1535 ocurre ese cambio en Calvino y pasa a ser ya no un renovador, sino un reformador? Es decir, él dice, ya no podemos seguir al lado de Roma. Probablemente esto es cuando ocurre el incidente en Francia con la muerte de varios evangélicos, auspiciados por el rey, y él se da cuenta que ya él tiene que tomar digamos, él tiene que tomar una posición más firme, y en ese momento él ya se convierte en un reformador, ¿no? Él ya entiende que la Iglesia Católica Romana no va a cambiar sus posturas, no se va a renovar como ellos quisieran, y por lo tanto había que tomar un rumbo paralelo. O sea, eso fue más o menos en 1535. Ahora, habiendo entendido esta parte de la vida de Calvino, podemos entender un poco también por qué Calvino es importante. Calvino no fue el único reformador, por supuesto. Hubieron muchos más. Cuando Calvino escribe la primera edición de la institución en 1535, que fue publicada el año siguiente, en 1536, ya la reforma tenía casi 20 años, porque si consideramos el primer punto de inicio de la reforma, la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en la puerta de la Catedral de Wittenberg, para el Día de Todos los Santos de 1517, entonces eso fue hace 18 años. Entonces ya la reforma había tenido un buen tiempo circulando por Europa. Ahora, el énfasis que le pone Zwinglio primero y luego Calvino, a diferencia de Lutero, fue que Lutero se enfocó principalmente en un aspecto, en el aspecto soteriológico. Es decir, Lutero estaba muy preocupado cómo el hombre puede llegar a tener una relación correcta con Dios. Y entonces se llega a la conclusión, basado en su lectura de la Carta a los Romanos principalmente, de que el hombre llega a tener una relación correcta con Dios solamente por medio de la fe, y que solamente por gracia de Dios somos salvos. No somos salvos por medio del sistema sacramental de la iglesia. Entonces, esto es lo que se conoce como justificación por fe sola, ¿no? Porque la iglesia decía que, bueno, sí, éramos justificados por fe, pero también teníamos que hacer penitencia y hacer otras cosas. ¿Y esto por qué? Porque justamente está relacionado con la mala traducción que se tenía en ese tiempo. En ese tiempo, en esa versión de la Vulgata, cuando dice en el Evangelio, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, esa traducción ponía hagan penitencia porque el reino de los cielos se ha acercado. Y obviamente cuando la gente leía hagan penitencia, entendían la penitencia que se le daba a la persona que iba a confesar sus pecados en el sacramento de la confesión. Entonces, digamos que la iglesia utilizaba esa mala traducción para justificar el sistema sacramental, pero Erasmo ya había notado de que esa es una mala traducción y que lo que significa es que debemos arrepentirnos, o sea, es una actitud interior más que una observación externa.
Entonces, ya la Reforma tenía casi 20 años cuando Calvino publica la primera edición de su obra Cumbre. Ahora, Calvino, él se enfoca no tanto en el tema soteriológico, sino en el tema eclesiológico, es decir, cómo la iglesia debe estar organizada, cómo la iglesia, cuál es la forma en que la verdadera iglesia debe estar organizada. Y, por ejemplo, eso se puede ver en las ordenanzas eclesiásticas de 1541, Calvino claramente habla acerca de los diáconos como un ministerio, como una orden ministerial. Porque hasta ese momento, y eso ocurre hasta ahora, me parece, en la Iglesia Católica, los diáconos simplemente eran vistos como aprendices de sacerdotes. Eran simplemente una etapa previa para ser sacerdote. Y eran, pues, aquellos que estaban a las órdenes para realizar trabajos de asistencia al sacerdote. Calvino dice, no, los diáconos son una orden de laicos y son una orden aparte dedicadas al cuidado de los pobres, basado en el comentario que hace del Hecho de los Apóstoles, capítulo 6, cuando se atiende a las viudas. Entonces, Calvino, él, por ejemplo, indica que para él hay 4 oficios dentro de la iglesia de Cristo. Existe el pastor o ministro, existe el anciano, existe el maestro y existe el diácono. Para él hay 4 oficios. Y también él, a diferencia de la iglesia anterior, él le da mayor relevancia a la labor de los laicos dentro de la iglesia. Ahora, ha habido muchos malentendidos en cuanto a cuál era el rol que cumplía Calvino en cuanto a la iglesia. Algunos lo han retratado como un dictador. Uno de los que hizo una de las primeras biografías anticalvinistas decía que él era un hombre sin corazón y sin entrañas. Algunos lo describían como un hombre muy amargado, muy orgulloso, que pensaba que él consideraba que su palabra era ley y que nadie podía estar en contra de él. Bueno, todas estas imágenes de Calvino en realidad son estereotipos hechos por personas pues que están en contra de lo que Calvino proponía. En realidad Calvino no tenía mucho poder dentro de la iglesia de Ginebra. Él, por supuesto, era quizá la persona con mayor influencia, pero la iglesia de Ginebra estaba gobernada por un consistorio. Entonces, al final, el que tenía el poder era el consistorio. Solo para poner un ejemplo, Calvino consideraba de que la cena del Señor debería ser observada cada domingo, pero el consistorio no aceptó esto. ¿Por qué no aceptó esto? Porque hubo presión de los comerciantes de la ciudad para no aceptarlo. ¿Por qué? Porque había una ordenanza que decía que en el fin de semana en que se celebraba la Cena del Señor, no deberían venderse bebidas alcohólicas. Entonces, obviamente, si se iba a celebrar la Cena del Señor todos los domingos, eso iba a implicar grandes pérdidas para los comerciantes de licor y para las tabernas. Entonces, ellos hicieron lobby, como diríamos actualmente, para que el consistorio no aceptara esta propuesta de Calvino. Entonces, eso solamente es un ejemplo para mostrar de que Calvino no hacía lo que él quería dentro de Ginebra. Había un consistorio de más de 20 personas que era, digamos, el que tenía el control. Algo interesante de Calvino es que él es un hombre que estaba convencido que Dios lo había escogido para esta misión de reformar la iglesia, pero esto no lo tenemos que ver como una arrogancia de parte de Calvino, sino por el contrario, esto lo llenaba a él de una gran responsabilidad y también de un temor,
de hacer las cosas bien. Y él hizo todo lo posible para que la Iglesia de Ginebra pueda reformarse a la luz de las Escrituras. Por eso es que, por ejemplo, él no propuso un sistema episcopal de gobierno, aun cuando el sistema episcopal era el que había prevalecido en la Iglesia desde inicios del siglo II, pero él vio en las Escrituras, junto con otros hermanos, de que el sistema que había en las Escrituras era un sistema presbiteriano, no era de ancianos, no era un sistema donde un solo obispo era el que gobernaba. Ahora, con esto no queremos decir que Calvino rechazaba a los episcopales y que no eran cristianos, no, porque Calvino tuvo muy buena relación con el obispo Cranmer, por ejemplo, en Inglaterra, pero obviamente el sistema episcopal él consideraba que no era escritural y que por lo tanto, si queremos realmente ir a las fuentes, y Calvino como buen humanista quería volver a las fuentes, quería volver a ser como la iglesia del siglo I en su organización, entonces ellos tenían que abandonar todas las cosas que se consideraban que no eran escriturales, todas las cosas que la tradición había cambiado o había tergiversado. Claro, tampoco no era un revolucionario, como los anabaptistas que decían que había que tirar todo abajo y había que empezar de cero la iglesia. No. Calvino reconocía los esfuerzos que se habían hecho, por ejemplo, en los primeros concilios ecuménicos para definir cuestiones de gran importancia en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, y todas esas cosas eran valiosas. Es más, Calvino cita a San Agustín innumerables veces en sus institutos y se decía que Calvino tenía un gran conocimiento de los padres de la iglesia y que podía citarlos de memoria. Pero siempre Calvino consideraba que los padres de la iglesia estaban, las opiniones de los padres de la iglesia, por más respetables que eran, siempre estaban por debajo de lo que decía la escritura. Entonces, si en alguna ocasión algún padre de la iglesia decía algo que podría estar en contradicción con lo que decía la escritura, entonces obviamente se tiene que preferir lo que dice la escritura. Calvino no rechaza completamente la tradición, sino la tradición que va en contra de la escritura y de la iglesia como tal como fue formada. Ahora, Calvino, al querer reformar la iglesia, reforma en el gobierno, en el sistema de gobierno, también la reforma en cuanto a la adoración. Eso también ya lo había hecho Zwingli. A diferencia de Lutero, porque Lutero, ¿cuál es el principal objetivo de Lutero? El tema de la justificación. Por eso es que Lutero no se mete en cuestiones de adoración casi, y tampoco se mete en cuestiones de gobierno eclesiástico. Por eso es que hasta el día de hoy, por ejemplo, en la iglesia luterana no hay una uniformidad de gobierno eclesiástico. Hay iglesias luteranas que son episcopales, como las iglesias luteranas de Escandinavia, que son claramente episcopales, con obispos y arzobispos. Hay iglesias luteranas como las de aquí, en los Estados Unidos, en las que no hay un obispo, sino hay un presidente de distrito, digamos, y en realidad es una mezcla entre episcopalismo y congregacionalismo, porque las congregaciones tienen la propiedad de sus locales. Entonces hay, digamos, cierta flexibilidad, porque a Lutero no le importaba mucho el tema. Lo que le importaba a Lutero era cómo el hombre era justificado. En cambio, Calvino, él sí puso más énfasis en la iglesia, cómo la iglesia tiene que estar organizada. Y por eso, desde Calvino ya se conoce claramente el gobierno presbiteriano, también el tema de la adoración. Calvino consideraba que la adoración tenía que ser congregacional, por lo tanto, él se opuso a estos cantos que solamente lo hacía el coro y que la gente escuchaba. Él también se opuso, aunque allí hay bastante debate, pero él normalmente se opuso a los cantos no escriturales. Es decir, él decía que en la adoración pública solo se deberían cantar cánticos bíblicos que aparezcan en la Biblia y especialmente los salmos. Para eso él hizo una edición del Salterio
y contrató a un buen músico para que haga arreglos para los salmos, para que los salmos puedan ser cantados. Porque si la idea es regresar a las fuentes y ser lo más bíblicos posibles, entonces tenemos que ser bíblicos en nuestra adoración. Y qué mejor que cantando los salmos. Por cierto, hay una edición de los salmos que se ha hecho recientemente aquí para América Latina. La ha hecho el pastor Jorge Ruiz y se llama Los Salmos en Rima Española, con las partituras de las melodías del Salterio de Ginebra. Así que si alguno de ustedes está interesado en saber cómo es esto de cantar los salmos, ¿no? Porque es medio extraño para un evangélico, digamos, promedio, quizás cantamos el Salmo 23 o el Salmo 145 y uno que otro salmo más, pero ¿y los otros 140 salmos dónde están? Bueno, todos se pueden cantar en realidad. El asunto es ponerles una melodía. Entonces, hay un libro, hay un compendio del Salterio de Ginebra que se ha hecho, los salmos en rima española, con las partituras de las melodías. Este libro se puede conseguir en Amazon y también si estás en Chile, Bolivia, México y Perú, también lo pueden conseguir en Translation Committee, que es un grupo, es una página de Facebook donde ahí pueden conseguir este libro. Y me parece que también está en CLC. Entonces, es importante porque esto nos permite tener claridad en cuanto a cómo era la adoración para Calvino. Ahora, no voy a entrar en el tema si es correcto cantar solo salmos o no, porque ese es otro tema, pero para Calvino claramente los salmos deberían ser prioritarios en la adoración a Dios. Y es un tema que las iglesias reformadas han tenido durante muchos años, pero bueno, lamentablemente algunas ya no lo tienen. Otro tema que Calvino tenía para reformar era el tema de la vida social. Pero aquí tenemos que tener claridad. Algunos piensan que Calvino era muy rigorista, ¿no? Y que él no quería que nadie se divierta y que esta misma idea la tienen, por ejemplo, de los calvinistas ingleses, llamados puritanos. Pero no es cierto, Calvino era una persona que comía, bebía, cuando digo bebía me refiero a cerveza, a vino. Asimismo, las familias puritanas también no tenían problema en esto. Y lo que sí él estaba en contra era de cualquier diversión que pudiera darse en el día del Señor y que distrajera o que impidiera la adoración pública a Dios. Entonces, eso sí. Y también cualquier tipo de manifestación en la cual, digamos, haya una contrariedad con las leyes de Dios o pues se haga algo indebido. Entonces, por ejemplo, ¿por qué algunos puritanos estaban en contra del teatro? Porque en el teatro normalmente solamente habían actores hombres. Entonces, cuando los actores hombres tenían que interpretar personajes femeninos, se vestían como mujer. Entonces actuaban como si fueran travestis. Entonces, lo que ahora pues nos parece normal, ¿no? Obviamente en esa época se considera, los cristianos de esa época o los calvinistas de esa época consideraron incorrecto, ¿no? Y también en algunas obras de teatro había un lenguaje vulgar. Entonces, por eso es que estaban en contra del teatro, ¿no? Porque consideraban que el teatro en sí era malo. Y igual con las danzas y otras manifestaciones artísticas. El calvinismo en realidad no está en contra del arte, sino lo que quiere es un arte que promueva la gloria de Dios. Y este es un punto importante, y con eso ya quizás puedo ir terminando la disertación, de que el calvinismo lo que busca es la gloria de Dios. Muchas veces el calvinismo es conocido por los llamados 5 puntos, ¿no? Del calvinismo, ¿no? Que son la depravación total,
la elección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento irresistible y la perseverancia, o como prefiere decir R.C. Sproul, la preservación de los santos. Entonces, estos 5 puntos son claros y todos los calvinistas estamos de acuerdo en eso. Pero quiero enfatizar de que esto no es el centro del pensamiento de Calvino. O sea, la doctrina de la elección para Calvino y como consecuencia lógica la doctrina de la reprobación no es el eje de Calvino. Calvino, para el eje de Calvino es la gloria de Dios y es la unión del hombre con Cristo. Eso es el eje del sistema doctrinal calvinista. No es la doctrina de la elección. Entonces, cuando algunos hermanos dicen, bueno, yo soy calvinista porque yo creo en la doctrina de la elección, yo creo en los 5 puntos del calvinismo. Bueno, Calvino quisiera que tú no solamente creyeras en eso, o sea, la doctrina del calvinismo va más allá y como hemos dicho, abarca el gobierno de la iglesia, abarca la forma de adorar, abarca obviamente el tema de cómo vemos la salvación y cómo todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Entonces, ese es el sistema calvinista. Y todas las confesiones que han sido inspiradas por este sistema, como la confesión de fe belga, hecha por Guido de Brest, el catecismo de Heidelberg, hecho por Zacarías Ursino, luego en el sínodo de Dort, los cánones de Dort, y los estándares de Westminster, confesión y catecismo mayor y menor. Todos los documentos expresan eso, expresan cómo nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Por ejemplo, en la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, cuando dice, ¿cuál es la finalidad principal de la existencia del hombre? O en pocas palabras, ¿por qué el hombre existe? ¿Para qué el hombre existe? Que quizás es una de las preguntas más importantes que uno debería hacerse. Y la respuesta que dice es para glorificar a Dios y gozar o disfrutar de Él para siempre. Es interesante que ese término disfrutar de Dios es un término que lo han prestado de San Agustín en su libro de Doctrina Cristiana. Allí él habla de que realmente el hombre solamente puede disfrutar de lo eterno e incambiable y eso es Dios. Entonces, la idea del calvinismo es la gloria de Dios, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que la adoración es para la gloria de Dios, no es simplemente para pasar el rato o para sentirnos bien o para atraer personas, no, es para la gloria de Dios. Cuando estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, que sea para la gloria de Dios, hay que hacerlo bien. Por eso es que muchos se considera de que, digamos, hay una cierta condición histórica entre el calvinismo y el surgimiento del capitalismo. Porque la idea de los calvinistas era que todo sea para la gloria de Dios. Entonces, cuando ellos trabajaban, trataban de hacerlo lo mejor posible. No solo trabajaban para ganar dinero, trabajaban porque consideraban que eso era parte de su llamado en el mundo y que al hacerlo lo mejor posible lo estaban haciendo para la gloria de Dios. Entonces, si trabajaban bien y por lo tanto tenían resultados y al mismo tiempo usaban su dinero para la gloria de Dios, eso es decir, no lo malgastaban, como quizás lo hacían sus contrapartes católicos haciendo grandes fiestas patronales. Entonces, si tú tienes buen trabajo con buenos resultados y tienes ahorro, la combinación de ambas cosas te va a dar lo que luego sería llamado capitalismo, que la gente empezó a tener más capital y a reinvertir ese capital en su trabajo y así se fueron formando las grandes empresas. Pero obviamente eso fue una consecuencia del calvinismo, de entender cómo todo tiene que estar para la gloria de Dios. No es que Calvino sea el padre del capitalismo o algo así, pero sí sus ideas tienen que ver con el surgimiento y el desarrollo del capitalismo temprano. Entonces,
También sus ideas son importantes porque Calvino enfatiza de que tanto en el Estado como en la Iglesia no debería ser el gobierno de un solo hombre. Es decir, Calvino no necesariamente está en contra de la monarquía, pero sí él, dentro de sus comentarios, sí lanza ciertas críticas a la monarquía absoluta. O sea, él considera que la monarquía debe tener límites, ¿no? Claro, probablemente algunos han usado esto a lo largo de la historia para, de alguna manera, justificar ciertas rebeliones y bueno, eso ya es otro tema, si han usado a Calvino para su beneficio, si lo han interpretado correctamente o no. Pero sí es importante entender esto, que Calvino no quería ni él mismo ser un dictador, ni tampoco quería que nadie sea un dictador en la iglesia. Y esa es una de las razones por las cuales él rechazaba el papado. Entonces, una iglesia que tiene un dictador o un mini papa, digamos, no podría ser una iglesia calvinista. Una iglesia donde hay una sola persona que así deshace, no puede ser una iglesia calvinista, porque Calvino justamente estaba en contra de eso. Entonces, ¿cuáles son las características de las iglesias calvinistas? Iglesias que tienen un gobierno colegiado, donde hay un pastor y hay un grupo de personas, uno o varios pastores, y hay un grupo de personas llamadas ancianos, que son las que conforman la sesión, el consejo, consistorio, y ese grupo es el que maneja los asuntos de la congregación. No es una sola persona, sino es un grupo, es un gobierno colegiado. Y es un gobierno colegiado no solo a nivel local, sino también a nivel regional y nacional. Entonces, las iglesias presbiterianas reformadas tienen ese sistema. Una iglesia calvinista es una iglesia que toma en serio la adoración a Dios, que busca adorar a Dios como Él quiere, no como nosotros querramos. Ahora, ¿cómo sabemos lo que a Dios le gusta? No estamos en la mente de Dios, por supuesto. Entonces, si no sabemos lo que a Dios le gusta, entonces tenemos que cantar o tenemos que hacer las cosas que Él mismo nos ha revelado en su palabra. No podemos añadir más cosas. No podemos inventar cosas. Por ejemplo, no podemos, por más buenas intenciones que hayan, no podemos dar poner un testimonio de alguien en medio del servicio de adoración. ¿Por qué? Porque todo el servicio de adoración es para la gloria de Dios. Estamos adorando a Dios. Y si bien es cierto, el testimonio de una persona puede ser un vehículo para adorar a Dios por la obra que ha hecho en esa persona, de cierta manera estamos distrayendo nuestra atención de adorar a Dios para enfocarnos en esa persona. La idea es que en el servicio de adoración todos estamos enfocados a Dios, desde el inicio hasta el final. Si quieren saber cómo es un modelo de adoración de la Iglesia Reformada, justamente hay un video en mi canal de YouTube que se llama Cómo adorar a Dios correctamente. Ahí se indican modelos de cómo debe ser un servicio de adoración reformado. Entonces, ese es más o menos cómo es una iglesia calvinista. Ahora, si tú no eres calvinista no pasa nada, no significa de que no seas cristiano. Pero si eres calvinista, si te consideras calvinista, pues tienes que tener una adoración conforme a los principios calvinistas, tienes que tener un sistema de gobierno colegiado y por supuesto tienes que creer en la elección de Dios para la salvación, lo que se conoce como monergismo, o sea, es Dios el agente activo y nosotros somos los agentes pasivos. Nosotros aceptamos a Cristo porque es Dios previamente quien se ha revelado a nosotros y quien ha puesto en nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar a Él. Sin eso nosotros no podemos llegar a la fe genuina y verdadera. Si no está el Espíritu en nosotros, porque nosotros
como dice la Escritura, estamos muertos espiritualmente, muertos en los delitos y pecados. Entonces, un muerto no puede aceptar a Cristo. Un muerto no lo va a hacer. Ahora, por supuesto, va a haber gente que va a aceptar a Cristo, entre comillas, pero al final esas personas tarde o temprano se van a ir de la iglesia, porque ese aceptar a Cristo solamente fue algo emocional. El arrepentimiento genuino viene por la obra y la acción del Espíritu Santo dentro de ti. Y eso es lo que nos motiva a aceptar a Cristo y a seguirlo. Por supuesto, dentro del seguimiento de Cristo van a haber diferentes niveles, no todos crecen al mismo tiempo, de la misma forma, dependiendo del trasfondo que venga cada uno, su conducta va a ser distinta, pero sí estamos seguros que una persona que de manera genuina tiene el Espíritu Santo y de manera genuina ha aceptado el llamado de Cristo, esa persona va a seguir, va a seguir perseverando y va a ser preservada por Dios hasta el final de su vida. Bien, entonces esto es, digamos, un comentario de la vida y obra de Calvino. Si hay alguna pregunta en relación a lo expuesto, por supuesto, se puede exponer mucho más, ¿no? De la vida y obra de Calvino podríamos hablar 5 o 6 horas seguidas probablemente. Pero lo que me he enfocado aquí es básicamente en los primeros años, en los años formativos, para saber cuáles son las influencias de Calvino, que quizás es lo menos conocido, porque ya la época de Ginebra es más conocida y bueno, uno la puede leer en Justo González y en otros autores de historia eclesiástica, y también en cómo es el sistema doctrinal calvinista, ¿no? No es solamente la parte soteriológica, sino es un todo completo. Sí, gracias, Pastor José, por la oportunidad que nos brinda de poder conocer un poco más a Juan Calvino, su vida y su pensamiento. Tal vez nos podría contar un poquito más de qué se trata su obra de la institución de la religión cristiana. O sea, qué contiene, si está en español, dónde lo podemos ubicar, qué mejor traducción hay. Cuéntanos un poco de esa obra, por favor. Bien, la obra de esta obra, la institución de la religión cristiana, es una obra que se inició, como dije, en 1535, fue el año en que se escribió, y la primera edición publicada en 1536. Originalmente se escribió en latín. En esa época eh, digamos, todos los libros de teología se publicaban en latín, porque el latín era la lengua que utilizaban todos los académicos en Europa. Entonces, pero también el mismo Calvino lo tradujo al francés para que la gente que no sabía latín pudiera leerlo. Entonces, la última edición se publicó en 1559 en latín y si no recuerdo mal en 1560 en francés. Hubieron muchas ediciones y en cada edición Calvino añadía más capítulos. Básicamente, ¿por qué se añadían más capítulos? Porque habían nuevas controversias y Calvino tenía que dirigirse contra esas controversias. Ahora, es una obra que está dividida en 4 libros y cada libro tiene muchos capítulos, pero cuando aquí hablamos de capítulos sería como secciones, ¿no? En el sistema actual. Yo recomiendo que adquieran la obra. En español está, hay varias traducciones. Hay una traducción clásica que hizo Cipriano de Valera, el mismo Cipriano que hizo la revisión de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, y que es el mismo Valera de la Biblia Reina Valera. Eh, Esa traducción me parece que la está dando gratis Felire. Pueden entrar a la página web de Felire y la pueden pedir sin costo alguno. Ahora, eso sí, les va a demorar en llegar varios meses y probablemente no les va a llegar quizás en algunos casos, pero es gratuito. Ahora, también hay una página que se llama iglesiareformada.com,
donde van a poder encontrar mucho material de las iglesias reformadas. Ahí están todas las confesiones de fe, ahí están muchos libros reformados clásicos, y como son libros que no tienen ya derecho de autor, entonces uno puede con total libertad descargarlos. Y también allí se encuentran las instituciones. Entonces la página se llama iglesiareformada.com. También había una edición que había hecho CRIE en pasta dura, pero últimamente ya no la he visto en circulación, ¿no? Y bueno, si alguno de ustedes sabe inglés, hay una traducción buena que hace McNeil y que se considera la mejor traducción en inglés. Entonces, si de repente alguno de ustedes que está viendo esto está en los Estados Unidos, por ejemplo, una edición recomendable es la que hace McNeil y que la pueden comprar por Amazon. Y que es esta que la voy a mostrar ahora. Es en paperback, es decir, en pasta blanda. Son 2 tomos, este es el segundo tomo, o sea que viene el libro 3 y 4. Y está en paperback, está a un precio cómodo en Amazon. Así que si alguno de ustedes está aquí en los Estados Unidos, puede comprarla en inglés y si no, también hay en español. Si la quieren tener impresa, tiene un costo y si no, la pueden tener en PDF gratis porque ya es una obra sin derecho de autor. Ahora, es una obra, tengo que advertirles, no fácil de digerir, porque hemos dicho el trasfondo de Calvino, ¿no? Alguien que había estudiado lógica, filosofía y derecho. Entonces, es alguien que, digamos, no es tan digerible al inicio. Entonces, si pueden comprar una obra comentada como esta de McNeil, sería mejor. Y si no, también hay otros comentarios que están en español y que les pueden ayudar. Ahora, también hay un catecismo de Calvino, que digamos allí sería como el resumen en forma de preguntas y respuestas de esta obra, o al menos de las primeras ediciones de esta obra. Que también el catecismo de Calvino está en español y es gratuito, lo pueden descargar y allí pueden ver cuáles son sus ideas principales. Ok, gracias, Pastor. Sí, hay preguntas acá en el chat y nos preguntan si es que, bueno, voy a leerlo literal. Calvino fue amilenialista, dice. ¿Se puede deducir que era cercano al amilenialismo? Ya. Bueno, lo que se conoce como amilenialismo en realidad fue la posición oficial de la iglesia desde más o menos Agustín, ¿no? No se conocía como amilenialismo con ese nombre. Esto recién, el término amilenialismo es un término relativamente moderno. Pero la idea es la misma, que ya el milenio empezó desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y culminará en su venida final. Si Calvino era milenial, es claro que no es premilenial, él no cree en un milenio literal futuro, él rechaza, porque los primeros padres de la iglesia fueron premileniales, pero él rechaza el premilenialismo. Él considera que no va a haber un milenio literal futuro aquí en la Tierra, sino que el milenio es básicamente desde la ascensión de Cristo hasta su venida final. Así que diríamos que es una milenial. Ahora, podríamos decir que es una milenial optimista, porque él cree, ¿no?, que la iglesia va a seguir creciendo, va a seguir avanzando, y por eso algunos consideran que tendría algunas tendencias postmileniales, pero en realidad yo no lo veo como un postmilenial, yo lo veo más como un amilenial optimista. Y, pero definitivamente no era premilenial. Bueno, y mucho menos dispensacionalista, ¿no? Porque el dispensacionalismo no existía en la época Sí. de Calvino. El dispensacionalismo es una idea moderna que inició en el siglo XIX. Ok, Entonces, también, solamente para acotar algo,
Hay algunos dispensacionalistas que quieren decir, los padres de la iglesia estaban de nuestro lado. Eso es falso. Los padres de la iglesia fueron premileniales, pero no fueron dispensacionalistas. Eran premileniales históricos. Ok. Gracias, pastor. Otra pregunta dice, segunda pregunta, dice, ¿Calvino fue amigo de los reformadores anglicanos? Hay Es, cartas de Calvino, al menos con Thomas Cranmer. No tengo conocimiento si con otros más, pero Calvino tenía eh, contactos con ellos. En cuanto a esto, hay algo interesante. Eh, la iglesia anglicana, al menos en el siglo XVI, ellos se consideraban una iglesia reformada. El problema fue que a inicios del siglo XVII, y bueno, y este ya es otro tema, surge en la iglesia anglicana una reacción contra las ideas de la reforma, y por eso es que nace el puritanismo. Pero la iglesia anglicana se consideraba una iglesia reformada, a tal punto que en el sínodo de Dort, que se dio en 1618 en los Países Bajos, hubieron representantes de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana en el sínodo. Y uno de ellos era un obispo y se le dio un trato de obispo y fueron muy reconocidos en el sínodo. Entonces, no, la iglesia de Inglaterra del siglo XVI, de finales del siglo XVI, podríamos decir que solo se diferenciaba de las iglesias reformadas del continente en dos aspectos. En el aspecto del sistema de gobierno, porque ellos mantenían el sistema episcopal, y también en el aspecto de la liturgia, ¿no? Porque ellos en el libro de oración común tenían todavía un cierto rezago, digamos, de las liturgias pre-reforma que a los puritanos más radicales, digamos, no les sabía bien. Entonces, pero en lo demás, ellos tenían la misma doctrina reformada. Si uno lee los 39 artículos de la Iglesia, que es la confesión de fe de los anglicanos históricos, nos vamos a dar cuenta que prácticamente en todo dice lo mismo que las otras confesiones de las iglesias reformadas. Entonces Calvino también ejerció una buena influencia dentro de la iglesia anglicana. Hay muchos anglicanos que, por ejemplo, eh, dentro de ellos utilizan el catecismo de Heidelberg como su catecismo. Lo que pasa es que en el anglicanismo actual hay un sinnúmero de tendencias, pero en el anglicanismo original, histórico, podríamos decir que sí, era reformado y Calvino ejerció una influencia. ok. Y una última pregunta. Bueno, ahorita ya se viene escuchando lo que es el neocalvinismo y el nuevo calvinismo. Y la Ujú. pregunta es, ¿qué relación hay entre estos dos pensamientos respecto al pensamiento de Juan Calvino en sí? Ya. El neocalvinismo es un movimiento que surgió en los Países Bajos a finales del siglo XIX. Neocalvinismo. Ahora, ¿por qué se llamó neocalvinismo? Porque la idea de Abraham Kuyper, que era, digamos, el líder del movimiento, él decía que el viejo calvinismo solo se había dedicado al tema eclesiástico, al tema religioso, digamos, pero no había abarcado otras áreas de la vida, en contradicción a lo que el mismo Calvino quería. O sea, los calvinistas solamente se habían enfocado en la iglesia y en temas teológicos. Kuyper decía, no, el calvinismo es un sistema religioso completo. Y incluso hay historiadores que dicen que las dos únicas personas que han propuesto un sistema teológico que va más allá y que abarca prácticamente todas las cuestiones de la vida humana son dos personas a lo largo de la historia de la Iglesia, Tomás de Aquino y Juan Calvino. Y eso es reconocido incluso por historiadores católicos romanos. Entonces, Kuyper decía, tenemos que aplicar el calvinismo a todas las esferas de la vida. Y eso se conoció como neocalvinismo. Por eso que Kuyper, él formó un partido político
él formó una universidad, la Universidad Libre de Ámsterdam, para que esta universidad sea libre, tanto del Estado como de la Iglesia estatal. Formó también, tuvo un periódico propio, tuvo, él quería tener, digamos, como una mini sociedad donde él pudiera ofrecer todo lo que era necesario, pero desde un punto de vista claramente reformado calvinista. Eso es el neocalvinismo. Fines del siglo XIX se originó en los Países Bajos. Abraham Kuyper y también dentro de su movimiento estuvo el que es considerado uno de los mejores teólogos de la historia del movimiento calvinista, que es Hermann Bavinck. Que por cierto, Hermann Bavinck, por primera vez en español, hay una obra de él traducida al español, que la ha sacado CRIE, y que es una abreviación de su dogmática reformada, porque la dogmática reformada original es 4 volúmenes, pero hay un hermano aquí en los Estados Unidos que ha hecho una obra abreviada. Bueno, abreviada entre comillas, porque tiene más de 900 páginas, pero es abreviada en relación a la obra original, que es más de 3.000 páginas. Entonces, esa obra abreviada ya la están vendiendo en CRIE y supongo que debe estar ya en las librerías cristianas de Perú. Así que también es una lectura un poco densa, pero yo creo que si queremos entender bien la sistemática reformada, tenemos que comprar 2 libros, que son Las instituciones de Calvino y la dogmática reformada de Bavinck. La dogmática Berkov, mucho de lo que Berkov dice, que es el autor más famoso o más popular dentro del movimiento reformado, Berkov lo saca de Bavinck. Entonces, Bavinck es su principal influencia y es alguien que debemos leer. Por supuesto, no estoy diciendo con esto que lo vayamos a leer. Si usted no tiene un conocimiento base de teología, preferible que empiece con algo más suave, pero Bavinck y Calvino con esas obras son muy buenos que los tengamos. Entonces, eso es neocalvinismo. Nuevo calvinismo es un movimiento que ha surgido más o menos a finales del siglo XX o un poco antes, principalmente en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Nuevo calvinismo implica de que recogen algunos puntos del calvinismo original o clásico, como el tema de la soteriología, como el tema, en algunos casos, del gobierno colegiado a nivel local, pero rechazan algunos otros puntos, ¿no? El punto principal, por ejemplo, es que ellos rechazan la teología del pacto, al menos desde la teología del pacto como se entiende desde el calvinismo, ¿no? Ellos adoptan una teología del pacto modificada, que es el federalismo, que es, digamos, la modificación a la teología del pacto que hicieron los bautistas particulares en Inglaterra en el siglo XVII. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Tienen una interpretación diferente de la teología del pacto. Y por otro lado, la adoración que tienen muchas iglesias nuevo calvinistas es una adoración contemporánea. O sea, ellos agregan, bueno, no solamente himnos clásicos, agregan canciones modernas y con instrumentos como pues guitarra eléctrica, cosas así, ¿no? Cosa que en una iglesia calvinista más conservadora o más del calvinismo clásico, por lo general no vas a encontrar esto. Por ejemplo, en mi iglesia en Trujillo, en la iglesia que yo pastoreé en Trujillo, solo teníamos piano, guitarra acústica y violín. Y bueno, por ahí hubo una organización que nos donó una batería, pero que realmente yo no estaba tan de acuerdo, pero a veces a caballo regalado no se le debe mirar el diente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la iglesia en la que yo congrego aquí, solamente tienen piano y órgano,
no tienen ningún otro instrumento. Y la adoración solamente son salmos o himnos. No, no vas a escuchar pues nada de Hillsong, nada de ese tipo de canciones, ¿no? Entonces, el nuevo calvinismo sí agrega algunas de estas canciones y para ser justos, probablemente las canciones mejor, con mejor letra, las canciones contemporáneas con mejor letra, eh, y tiene un ambiente más informal, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el pastor puede vestir así como estoy yo ahorita, con una camisa así, sin corbata o sin saco, o incluso a veces con un polo. Es un ambiente más informal. Entonces la idea es, digamos, adaptar el calvinismo, modificarlo y adaptarlo a las nuevas generaciones. Entonces ese es el llamado nuevo calvinismo. Esto se originó mayormente aquí con un hombre llamado Luis Giglio, que él hacía unas conferencias que se llaman Pasión, donde él reunía a muchos jóvenes. Y estos jóvenes venían mayormente de un trasfondo carismático o no denominacional. Entonces, cuando estos jóvenes llegaron a entender las doctrinas de la gracia, ya no podían continuar en sus iglesias carismáticas, pero tampoco querían rechazar todo, digamos, lo que venía de sus iglesias, del trasfondo que ellos venían. Entonces ellos lo que hicieron fue, cogieron una parte de la doctrina calvinista y en conjunto con el trasfondo carismático del que ellos venían, formaron iglesias independientes y esas iglesias son las que se podría considerar como nuevo calvinistas. Por ejemplo, un hombre muy famoso hasta hace algunos años dentro del nuevo calvinismo se llama Mark Driscoll. Él hizo, él formó toda una red de iglesias llamadas Hechos 29. Y bueno, este hombre luego, por diferentes circunstancias, fue destituido de su cargo como pastor allí en la iglesia que él fundó, que se llama Colina de Marte, Mars Hill, en Seattle, y ahora él rechaza el calvinismo. Pero él fue uno de los principales e influyentes en el nuevo calvinismo. Y digamos que uno de los principales referentes a nivel doctrinal del nuevo calvinismo sería John Piper, un pastor bautista de la línea Converge, aquí, Conferencia General, un buen hombre, un buen pastor, pero que él, digamos, tenía esa tendencia también de incorporar algunos elementos contemporáneos y al mismo tiempo él no estaba del todo cerrado a los dones espirituales que el calvinismo clásico considera que ya han cesado, como por ejemplo el don de lenguas, ¿no? Entonces, en el nuevo calvinismo, digamos que hay espacio para que hayan estos dones, aun cuando no los, digamos, ejerzan como en una iglesia carismática o pentecostal, pero digamos que dan espacio a la posibilidad de que podrían ejercerse. En cambio, la postura calvinista clásica, confesional, es de que los dones extraordinarios como profecía y lenguas han cesado y ya no existen actualmente. Ok. Bueno, gracias, Pastor José Daniel, por esta oportunidad que nos brinda. Y bueno, para ir despidiéndonos, cuéntenos algo de usted, qué viene haciendo, si tal vez tiene algunos estudios por internet, cuéntenos cómo podemos ubicarlo, cuéntenos un poco de usted. Bien, mi nombre es José Daniel Barriga. Eh, yo he vivido en Trujillo durante toda mi vida y recién hace un par de meses estoy aquí en Carolina del Sur, en el sureste de los Estados Unidos. Específicamente estoy en la ciudad de Greer, que queda cerca de la ciudad de Greenville, que es una ciudad más grande, y entonces estoy estudiando en el Seminario Teológico Presbiteriano de Greenville, y la idea es aprender un poco más para la gloria de Dios. Estamos con buenos maestros aquí. Por lo pronto no estoy dando ningún tipo de curso
ni nada por el estilo, pero sí he dado en el pasado algún par de cursos. Mi especialidad, podría decirse, es historia de la iglesia. Eh, lle- Llevé o hice enseñé un curso de historia de la iglesia antigua en el seminario Areópago Cristiano en Trujillo, que es manejado por Perú Mission Trujillo, y también enseñé en ese seminario el curso del Credo de los Apóstoles. También eh, he sido ya pastor ordenado en mi iglesia, en la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú, desde el 2018, y ahora estoy, bueno, alejado del ministerio pastoral en ejercicio, estoy dedicándome a estudiar la maestría en divinidad en el seminario de Greenville. Entonces, espero sus oraciones, hermanos, por mis estudios aquí, porque obviamente todos los estudios son en inglés y estamos ahí un poco luchando, ¿no? Porque aún cuando tengas un relativamente buen nivel del idioma, pero estudiar teología en otro idioma no es tan sencillo, especialmente los idiomas bíblicos, pero estamos allí adelante creyendo que el Señor nos ha llamado para servirle en la educación teológica, en la plantación de iglesias y en la traducción y publicación de más material reformado para la bendición de las iglesias de Perú y de toda Hispanoamérica. Gracias, hermano José Daniel, Pastor Daniel, por este tiempo. Y nos estamos despidiendo, hermanos, ¿sí? Hasta una próxima oportunidad. El próximo sábado vamos a estar hablando sobre el Evangelio y los medios de comunicación. Y estará con nosotros el hermano Arjan Baders, que es este director de Palabras Bíblicas y de Global Rise. Así que, hermanos, nos vemos hasta un próximo momento. Cuídense. Gracias, Pastor. Nos vemos. Nos vemos, bendiciones.